Estamos ya en Conexión Mundial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Conexión Mundial. Hoy viernes 22 de octubre, pasa el tiempo bastante rápido y la información siempre es muchísima durante toda la semana. Hoy tenemos una agenda bastante cargada, tenemos un invitado especial también para hacer un análisis sobre la situación que se está viviendo en Haití, una crisis política, económica, social muy grande que ya lleva bastantes meses y que está cada vez empeorando más. Y una gran variedad de temas, Luis. Buenas tardes, Elki, y a todos los que nos acompañan. Una situación de Haití que hemos seguido, estuvimos conversando cuando se dio lo del asesinato del presidente. Y hoy vamos a volver a tocar el tema por un secuestro de 17 misioneros que se dio el 16 de octubre. Y bueno, se está pidiendo un rescate de un monto pues bastante grande, considerable, que son 17 millones de dólares, 1 millón por cada uno de ellos, pero bueno, vamos a... Además del desabasto de combustible y un montón de... Hay una situación muy complicada y bueno, y de la cual nuestro invitado de hoy, Joseph, nos advertía desde ya hace bastantes meses lo que podía suceder y bueno, lamentablemente la situación en Haití está muy complicada, entonces vamos a conversar con él para que nos amplíe un poco. Y ciertamente muchos temas, creo que es el día que hemos tenido más temas. Hoy vamos a ver si los podemos cubrir todos, sí, entonces sí, vamos a ir rápido, todos. por lo menos en estos primeros minutos con el repaso de lo que ha ocurrido esta semana en temas breves y empezamos con Cuba, porque precisamente se ha anunciado una marcha para el 15 de noviembre de la oposición en Cuba en la que solicitan un cambio, así se ha titulado de hecho la marcha, y lo que se pide es la libertad de los presos políticos. De hecho es interesante esta marcha que está programada desde ya casi un mes antes porque coincide con, será el 15 de noviembre y coincide con dos aspectos muy importantes. Primero, los eventos culturales que está organizando el gobierno de Cuba sobre el aniversario de los 502 años de la fundación de La Habana y además que es la apertura de la llegada de turistas internacionales nuevamente al país luego de las restricciones sanitarias por COVID-19 y del regreso a clases. Así que va a haber bastante movimiento de llegada de turistas, de estudiantes en las calles, de eventos culturales por un aniversario más de la Fundación de La Habana y precisamente una marcha que si lo vemos desde la perspectiva de la última manifestación, estuvo bastante fuerte hace algunos meses y dejó como saldo, no recuerdo si fueron 2 personas fallecidas y además muchas personas detenidas que todavía siguen detenidas. Sí, recordar que en Cuba, pues bueno, no es muy habitual ver las marchas, por eso las anteriores que se catalogaron como las más grandes de los últimos años en Cuba, pues no cayeron nada bien al gobierno cubano. Recuerdo muy bien unas declaraciones muy fuertes de Díaz-Canel, ¿verdad? Diciendo que no iban a soportar ninguna rebelión con la causa cubana. Pues en este momento ya está anunciada la marcha y pues yo me imaginaría que el resultado debe ser muy similar. Sí, de hecho recuerda que nosotros le dimos cobertura a esas manifestaciones y las limitaciones que hubo en cuanto a la señal de internet, que se silenció mucho a la población, que Estados Unidos tuvo una gran intervención también y estuvo bastante polémica la situación por incluso semanas después de esas manifestaciones. Pero vamos a escuchar el audio de Junior García, uno de los organizadores de la manifestación, uno de los manifestantes que dice que si resulta ser detenido como ha amenazado el gobierno de Cuba a los que están organizando esta manifestación, que él no quiere defensa porque sería un engaño político. Pero vamos a escuchar. Y yo la decisión que he tomado es que si me llevaran a juicio, si fuera preso, renuncio, y lo digo públicamente, renuncio a cualquier tipo de defensa. No considero que eso sería un juicio legítimo
considero que probablemente mi sentencia ya esté firmada, incluso desde hoy, desde antes de ir a una cárcel. Renuncio a cualquier tipo de defensa, no me voy a prestar a una farsa de juicio. Bueno, y es que eso es lo que ocurre, ¿verdad? Yo creo que son muy arbitrarias estas detenciones y la defensa y los procesos legales que se llevan a cabo también lo son y no tienen como muchos resultados positivos hasta que el gobierno de Cuba decida liberar a quienes quiera liberar. Sí, no sé si llamarlo como una mampara, ¿verdad? El acto, lo que sería un juicio, que es lo mismo que dice aquí el manifestante, pues ya todos saben de lo que trata el régimen y cómo actuaría en estas circunstancias. Pero bueno, esperaremos. Y el gobernador de Cuba también advirtió a los manifestantes, el gobernador de La Habana advirtió que van a haber consecuencias penales, legales para todos los que organicen estas manifestaciones. Pues obviamente, y como ya es bien sabido, las manifestaciones en Cuba no son lo más legales para el régimen de cubano y para el gobierno de Díaz-Canel. Pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador esta semana. Y no estamos dispuestos a negociar en ninguno de los escenarios. A esa persona, en su momento, ya oficialmente se le dio respuesta a lo que va a pasar por las autoridades, en este caso el intendente del municipio de Habana Vieja, se le entregó por escrito, incluso tuvimos la oportunidad que fuera divulgada por todas las redes sociales, y no debe pasar otra cosa que no sea lo que hemos planificado en función de que el pueblo nuestro celebra lo grande. Bueno, yo creo que ya está más que clara la situación para el 15 de noviembre. Esperaremos nosotros a ver qué sucede. Yo no creo que tampoco la oposición esté dispuesta o esté sintiendo temor o se sienta amenazada para no realizar esta manifestación que hasta el día de hoy han mantenido y han decidido que se hará de todas formas. Seguiremos el pulso y como siempre también a través de las redes sociales, el Twitter. Por supuesto, y vamos saltando de temas porque otra situación que estuvo bastante interesante esta semana fue en Ecuador, cuando el presidente Guillermo Lasso declara estado de emergencia, estado de excepción en Ecuador por la situación de violencia y de inseguridad a raíz del narcotráfico, pero también como secuela de lo que ha estado ocurriendo en las cárceles de algunos estados de Ecuador, principalmente la más reciente en Guayaquil, en donde motines violentísimos han provocado incluso la muerte de más de 100 personas, incluyendo reclusos y también oficiales, autoridades de las cárceles. Hubo hace algunas semanas estado de excepción carcelaria y ahora es a nivel nacional, 60 días en que habrá un mayor control por parte de la policía y que podría extenderse por más tiempo, pues para mantener un poco la paz, por decirlo así, en Ecuador. Y como parte de esta situación, de esta emergencia que se está viviendo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, hizo un recorrido en su primer visita como secretario de Estado a América Latina, y el lunes estuvo en Ecuador, en donde mostró cierto apoyo también al gobierno de Guillermo Lasso. Y Guillermo Lasso también pues sostuvo esta reunión con él, advirtiendo de la necesidad y de la urgencia de atender el narcotráfico. Vamos a escuchar a el presidente de Ecuador hablando después de la visita, o durante más bien de la visita de Blinken el lunes. Nuestras fuerzas armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles. Actúen, señores integrantes de las fuerzas del orden. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor. Y es que en los últimos años el Ecuador ha pasado de ser un país de tráfico de drogas a uno que también consume drogas. Esto no solo se refleja en la cantidad de droga consumida en nuestro país, sino en la cantidad de crímenes que hoy tienen relación directa o indirecta con la venta de estupefacientes. Y a mí me llama algo la atención, Luis, con respecto a esto que dice el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y es
la impunidad que le otorga a los oficiales, policías y también a los militares en cuanto a lo que se pueda desarrollar en atención de esta seguridad, ¿verdad? Sí, es como un permiso, una licencia, sí, correcto, a la violencia. Normalmente cuando vemos, bueno, por ejemplo, lo conversábamos mucho el caso de Colombia, con las protestas hubo muchos muertos, muchos heridos. Es muy normal, por ejemplo, en este tipo de casos, por ejemplo, personas que pierden los ojos con disparos de la policía, de balas de goma o los gases. Entonces, después los afectados esperan un juicio o justicia, pues en este caso prácticamente, como dice usted, es una licencia para actuar. Exacto. Y además de eso, recordar también que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también salió empapado en los papeles de Pandora. Ayer la Fiscalía confirmó la apertura de una investigación contra el presidente por presunta defraudación tributaria. Y fue llamado por el Congreso a comparecer y no asistió. Él no asistió a comparecer ante el Congreso, pues no sé en Ecuador qué tan vinculante sea esto y tan obligatorio. Sin embargo, pues yo asumo que el presidente dice, o sea, no son fiscales, no son autoridad legal o judicial para poder someterme a mí a un interrogatorio. E incluso están vinculados también los hijos y familiares del presidente, que tampoco fueron llamados por el Congreso porque no son figuras públicas. Guillermo Lasso sí no asistió, pero me pareció muy interesante que ayer mismo hubo manifestaciones en Ecuador en apoyo del presidente por no haber ido al Congreso. Habrá que esperar. Y siempre hablando, vamos a hablar un poquito de India sobre los fallecimientos, pero antes de eso, continuemos con la visita de Blinken a América Latina, Suramérica, en donde también estuvo en Colombia, en donde sostuvo una reunión con 17 cancilleres de la región, dentro de ellos también estuvo Costa Rica, para hablar sobre la situación migratoria tan fuerte, la ola migratoria que ha estado desatando muchísima polémica y muchísimas crisis en toda la región, desde Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, haitianos, venezolanos, incluso provenientes de África también, que han estado recorriendo, mejor dicho, de sur a norte, la mayoría de los países de América, en los que se han visto muy involucrados y muy afectados, entre ellos Colombia, Panamá, México y Estados Unidos. Y entonces en este encuentro buscaron algunos acuerdos políticos, diplomáticos, para poder regular un poco la situación que se está viviendo, que a mí me parece muy bien, porque ya el gobierno de Estados Unidos y de México ha estado hablando sobre esos procesos. Sin embargo, ese es como el final de todo el proceso, y creo que se debe de atender desde más abajo el tema migratorio para poder ir deteniendo un poco la situación social a nivel regional. Yo agregaría que seguramente hablaron de otros temas también. Cambio climático, corrupción, narcotráfico, de todo. Y Venezuela. Y Venezuela, que precisamente Blinken celebra o felicita la gestión que el gobierno de Iván Duque ha hecho en atención a los migrantes, porque de hecho ha dado asilo y está buscando la legalización de varios de ellos. Sí, luego de la triste noticia en Chile, ¿verdad? En donde fueron evacuados y que se quemaron les quemaron sus pertenencias. Vamos a escuchar escuchemos al secretario Blinken. Colombia y Estados Unidos trabajan mano a mano para atender las necesidades humanitarias de 1.800.000 venezolanos desplazados en Colombia, gracias en gran medida a la notable generosidad del presidente Duque y el pueblo colombiano. En esta reunión entre el presidente de Colombia y el secretario de Estado de Estados Unidos hubo más detalles a lo interno, y es que Colombia y el gobierno de Estados Unidos actual de Joe Biden han tenido ciertos roces por el apoyo que eventualmente el gobierno colombiano le hizo a Donald Trump en la campaña política. Entonces, al haberse congraciado con el Partido Republicano, ahora en una administración demócrata, le resta un poco de favoritismo. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que Joe Biden explícitamente le había dicho que visitara Colombia, lo hizo,
Hablaron de algunas cosas importantes. Iván Duque ha querido reconciliar sus relaciones con Estados Unidos y para eso también ha manejado una agenda en el Congreso un poco más de políticas demócratas como los temas migratorios y de cambio climático. Han estado hablando también telefónicamente ambos presidentes, pero no han podido tener un encuentro. Lo que no se sabe es si lo van a poder tener porque a Iván Duque le queda algunos meses de gobierno y creo que el mensaje que vamos a escuchar pronto del presidente colombiano es un guiño también a Joe Biden porque critica un poco la gestión del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en donde ni siquiera Colombia ni Estados Unidos reconocen su gobierno. Y dice el presidente colombiano que no van a tener ninguna relación positiva con este régimen, aunque el régimen mandó un mensaje esta semana pidiendo mejorar las relaciones bilaterales. Sí, a pesar de tal vez algunas diferencias en estos años anteriores, Colombia es un punto muy alto para Estados Unidos en términos de alianza. Entonces, creo que no lo van a dejar pasar así. Aunque Iván Duque no la tiene fácil, porque el Congreso colombiano, por lo menos la parte de la oposición, ha manifestado estar anuentes a poder mejorar las relaciones con Venezuela. Pero vamos a ver cuál es la postura del presidente. Nosotros seguimos en el multilateralismo construyendo, en la democracia construyendo, pero no vamos a dejar de levantar nuestra voz contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que ya lo ha dicho bastante claro, ¿verdad? Y me sorprende que Venezuela buscara esta semana un acercamiento después de que Nicolás Maduro ha dicho siempre que Colombia y el presidente Iván Duque son los principales enemigos de su gobierno. Bueno. Y en India, rápidamente, antes de irnos a un corte comercial, las inundaciones y los deslizamientos de tierra en India y Nepal, entre ambos países, ya han provocado la muerte de cerca de 200 personas, desplazamientos de viviendas y carreteras completamente destruidas. Unos atribuidos estos inundaciones a un cambio climático también. Sí, y las fuertes lluvias que no cesan todavía. Esas son las muertes y decenas de desaparecidos. Exactamente, eso iba a aportar. Ahí todavía hay muchos desaparecidos, ¿verdad? Sí, y además no deja de llover fuerte y lo que está complicando tanto la búsqueda como también que se sumen más afectados. Pero bueno, vamos a hacer un corte, Luis, porque ya venimos con nuestro invitado. Venimos a hablar de Haití. Lo que adelantamos, vamos a hacer un corte comercial, son las 5:18 y ya volvemos. Conexión Mundial. 5:20 de la tarde, retornamos ya a Conexión Mundial y como los adelantábamos, vamos a conversar sobre lo que está sucediendo en Haití. Para eso hemos contactado nuevamente a Joseph Harold Pierre, economista y politólogo haitiano, que ya nos ha colaborado en anteriores ediciones de Conexión Mundial y pues es un conocedor de primera mano de toda la situación que sucede en Haití y para eso le damos la bienvenida hoy a Conexión Mundial nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este programa Conexión Mundial. Yo creo que ustedes han estado haciendo un muy buen trabajo para dar a conocer lo que está pasando en América Latina y también yo creo que me da mucha satisfacción el hecho de que ustedes han estado también pensando en la realidad haitiana. Y la idea para mí siempre es ver cómo América Latina puede ayudar a transformar esa realidad. Muchas gracias, don Joseph, más bien a usted por acompañarnos y aportarnos su conocimiento. Quisiéramos para empezar, si es posible, nos pueda explicar tal vez cómo está la situación en este momento, qué es lo que se sabe de las personas secuestradas o del grupo que realizó esta acción. No sé si hay algún acercamiento de parte de alguna estructura oficial gubernamental que exista en este momento en Haití. No hay. Todavía no ha habido en realidad acercamiento oficial. Evidentemente, yo supongo que
Ha habido negociaciones, pero esas negociaciones no han trascendido, no han salido a la luz pública, no se sabe. Lo único que se dijo hace digamos algunos días, es que los secuestrados estaban sus vidas no corren peligro, están en una casa, están comiendo, tienen agua, y es lo único que se sabe hasta ahora con respecto a eso. Joseph, tal vez vinculado un poco con esta situación, la inseguridad que se está generando en Haití todavía más grave de lo que ya venía siendo, porque además creo que vinculado al terremoto de hace algunas semanas en Haití, un par de meses, cuando empezó a llegar la ayuda humanitaria, también hubo mayores problemas de inseguridad con el robo de los suministros, de la asistencia humanitaria, más la que ya existe por el poco orden político que está viviendo Haití en este momento. ¿Es grave la situación social actualmente? Bueno, yo creo que en mi última primera participación en su programa, y también en otras entrevistas que he dado, por ejemplo, yo escribí recientemente un artículo en el periódico español El País. Yo expliqué claramente que lo que estamos en Haití es un caos social totalmente, es una ausencia total de Estado, una existencia total de Estado. Y cuando lo estoy diciendo, no es una caricatura, es que el Estado haitiano no existe. Evidentemente hay vestigios, hay restos, pero el Estado como institución, conjunto de instituciones, sobre todo una cultura, mínimamente no existe ahora mismo en Haití. Y eso que hay que saber. El Estado, yo creo que es una entidad igual que cualquier banda. Lo único es que los proyectos de las bandas no son iguales que los del Estado, por supuesto, pero las bandas controlan a Haití actualmente. Eso es lo que hay que saber. Y por eso, evidentemente, durante el terremoto hubo, digamos, todo ese desastre con respecto a la entrega de las ayudas. Que además se complementa con la carencia de recursos. Hablábamos ahora al principio, lo mencionábamos, la falta de combustible también ha provocado manifestaciones, tanto del sector público, ya no se ven tantos vehículos tampoco transitando, hay varios recursos que están empezando a escasear todavía con mayor gravedad, poniendo en riesgo todavía más la situación haitiana. Una de las causas de la inseguridad es la pobreza, porque los secuestradores son pobres que fueron utilizados y ahora que se han fortalecido como grupo armado, pero no tienen mejores condiciones económicas. Y también por eso uno entiende que hay vinculaciones entre esas bandas y otros grupos, por ejemplo, los políticos, porque no hay forma de explicar que esas bandas reciban este dinero. Digamos, estamos hablando de cientos de miles de dólares, bueno, se dice 17 millones, pero se sabe que difícilmente que se va a desembolsar este monto. Generalmente se habla de cientos de miles o decenas de miles. Cuando uno ve fotos o videos de bandas, uno se da cuenta de que no se quedan con ese dinero, y eso ya uno ve que hay vínculos con otros grupos que controlan las bandas. Dentro de ellos figuras políticas. Sí, por supuesto. Don Harold, la vez anterior que tuvimos la oportunidad de conversar, para entrar también un poco en el tema político, usted claramente nos decía, en ese momento estábamos... ¿Me escucha? No sé. Sí, te escucho ahora, sí. Okay. Esa vez que pudimos conversar, usted nos decía, estábamos en teoría a unos meses o días, semanas de lo que serían las elecciones de Haití en ese momento. Usted nos decía que no era viable realizar elecciones en este momento, nos explicaba por qué. Al final, pues, tuvo usted la razón. Pero para entrar en esa misma idea,
A partir de esa suspensión de elecciones y con este panorama tan complicado que usted nos dice de la falta del Estado haitiano, ¿cómo se ve eso a futuro, o qué han hecho, o cuál es la ruta a seguir para realizar elecciones, o eso no está ahorita en el panorama? Bueno, por el momento la prioridad de Haití, como dije la vez pasada, no son elecciones para nada. No se puede hablar de elecciones actualmente en Haití. Lo único que te puedo decir, ¿qué fue lo que yo dije la última vez? Primero, hay un desorden social total, hay la existencia total del Estado y hay una miseria, y yo diría biológicamente insoportable en términos económicos. Así es la situación actual. Ahora, lo mismo sigue. Lo único es que la situación se ha deteriorado con respecto a la última vez que hablamos, ahora. Pero de alguna forma es algo positivo. ¿Por qué es algo positivo? Ahora, la comunidad internacional que ha estado abogando por las elecciones, por la celebración de las elecciones, por lo menos ahora, es consciente o acepta que por ahora está de acuerdo que por ahora no pueda haber elecciones en Haití. Para mí eso es algo positivo, y todo el mundo está volcado en el tema de la seguridad. ¿Cómo primero podemos resolver el problema de la seguridad en Haití? Y también ahora se está hablando de problemas estructurales. Por ejemplo, se sabe la alianza entre el presidente Cortizo, el presidente Abinader y también son Panamá, Costa Rica y, bueno, ustedes están en Costa Rica ahora, es Panamá, Costa Rica, República Dominicana, esta alianza que están tratando de encontrar una solución al problema haitiano. Es decir, que ahora todo eso está volcado en problemas estructurales. Es decir, que la deterioración de la situación de Haití es algo positivo, porque ya no se habla de un tema para mí secundario en el contexto actual, que son las elecciones. Se está hablando primero del tema de la seguridad y también de políticas enfocadas al desarrollo de Haití. Es decir, que para mí es algo positivo. Ahora que usted está hablando de esta alianza, resulta interesante porque de alguna forma, lo mencionábamos hace algunos minutos, el tema migratorio ha venido a generar una crisis que empaña a casi que toda la región de América, y que ocurre también como una raíz en Haití, en muchos de los casos, o en la mayoría de los miembros de las olas migratorias. Sin embargo, dentro de todos estos encuentros, hablábamos de que el secretario de Estado de Estados Unidos estuvo ahora en un encuentro con 17 cancilleres para ver precisamente la atención de la crisis migratoria. Usted menciona al presidente de Panamá, de República Dominicana y de Costa Rica trabajando juntos, pero me genera cierta incertidumbre. ¿Qué ocurre con Haití? ¿Dónde está Haití? Los líderes haitianos, el primer ministro de Haití, atendiendo esta situación en conjunto con ellos. Me parece como que están hablando de un protagonista que no está siendo tomado en cuenta. Bueno, sí, el presidente Alvarado o el presidente Cortizo o el mismo Luis Abinader de República Dominicana han tomado esta decisión. Yo entiendo la lógica. Yo creo que periodistas haitianos o analistas haitianos se han hecho la misma pregunta. ¿Por qué Alvarado de Costa Rica, Cortizo de Panamá o Abinader República Dominicana se ponen de acuerdo y firman una alianza para pensar el problema haitiano sin Haití? Es algo que parece extraño. Sí parece extraño. Sin embargo, el gobierno haitiano no se ha mostrado la capacidad mínima para ser tomado en consideración, y eso es muy importante. Porque también, porque también ahí entra la legitimidad del mismo. Recordemos que el mismo primer ministro había sido llamado a declarar. Más allá de la legitimidad, mira, primero el gobierno de alguna forma
no tiene legitimidad porque no ha sido capaz de brindar, de hacer algo mínimo de sus responsabilidades. Y también hay varios grupos que se están peleando por el poder, por lo que no hay ahora una estructura, un gobierno con la legitimidad mínima de ser llamado a participar en, digamos, tal estructura. Yo creo que tal alianza. En este caso, pese a que eso parece, por supuesto, extraño, pero se entiende porque en Haití hay un vacío a quien llamar. Yo creo que es por eso, así entiendo la decisión. Pero algo muy importante para mí, eso es una decisión, es una iniciativa que he venido aplaudiendo porque yo creo que América Latina puede ayudar muchísimo en Haití. En este caso, digamos, Centroamérica y República Dominicana pueden ayudar muchísimo en, digamos, sobre todo llamar la atención a Estados Unidos para que repiensen su política exterior con respecto a Haití. Y yo creo que eso sí, algún resultado positivo puede dar. Y hay apertura, Joseph, en Haití, porque yo puedo tener muchos planes, ¿verdad?, para Haití y llegar a querer ejecutarlos, pero una vez establecidas estas ideas, ¿hay posibilidades de ejecutarlas? Muchas gracias por esa pregunta. Yo voy a decir algo. Yo creo que los pueblos los líderes tienen que emerger. En América Latina, la transición democrática de los años 80 se ha hecho con la emergencia de nuevos líderes políticos. En Haití lo mismo ha de pasar. Y el problema es que la comunidad internacional, en este caso, por ejemplo, América Latina, si quiere ayudar a Haití, no puede ir a negociar con los líderes actuales, porque son los primeros responsables del desastre actual. Tienen que ayudar con la emergencia de nuevos líderes. El discurso que yo tengo ahora no es discurso, digamos, común en Haití, porque yo creo que tengo cierto realismo por mi experiencia fuera de Haití, por mi formación y todo, y también, sobre todo, por mi amor por Haití. Yo quiero hacer algo en Haití. Si la gente quiere ayudar a Haití, hay que ayudar a la emergencia de nuevos líderes, pero no dialogando con los que están aquí, que lo único que pueden hacer es siguen robando, aprovechándose la situación de la miseria del pueblo. Es más, yo voy a dar un ejemplo claro, algo que he hablado ya con algunas personas de la región. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? En Haití el sistema educativo no funciona. Es un sistema educativo totalmente colapsado y no puede pensar en, digamos, cambiar a un país sin la educación, sin la salud. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Por ejemplo, en el sur, todo el sistema educativo está destruido. Yo quiero construir una escuela de referencia en Haití, una escuela primaria y secundaria de referencia en Haití, y que va a enseñar otras cosas, nuevas cosas, cómo se hace economía en América Latina, cómo se hace política, cómo se hace educación. No es que América Latina lo tenga todo resuelto, pero yo creo que América Latina está a años de luz con respecto a Haití. Y eso, yo lo quiero hacer. Pero si tú pasas por un gobierno, el gobierno haitiano no está en eso. El gobierno haitiano está en construir escuelas. El gobierno haitiano está más bien en un caos que le da dinero. Y bueno, yo aprovecho para hacer este llamado. Yo estoy ahora en una campaña de recolecta de fondos. Y eso no tiene que ser necesariamente, digo, recolecta de fondos. Si hay un ingeniero que puede venir a ayudar, gracias. Si hay forma de enviar los materiales, gracias. Si no hay forma que se pueden dar el dinero, excelente. Pero yo quiero construir en el sur una escuela que sea de referencia. Aprovecho para hacer este llamado, porque yo creo que debe de emerger nuevas
nuevos líderes en Haití y también con una nueva visión y con cosas muy concretas. Por eso yo quiero iniciar con una escuela de referencia en el sur de Haití. Don Harold, cuando usted nos dice este tipo de escuela, ¿quiere decir una escuela como un plan piloto, un modelo, o para demostrar que es posible realizar algún cambio, o es una escuela con alguna particularidad especial? Exactamente. Es una escuela que será un plan piloto, pero no como se enseña actualmente en Haití. En Haití, por ejemplo, en cualquier país de América Latina, se enseña literatura, historia, muy bien, pero se enseña también informática, se enseña hacia el práctico, que yo sepa, pero en Haití todo está resumido, por ejemplo, a literatura, historia. ¿Me entiendes? Es decir, que necesitamos muchísimo más que eso. La lectura nada más de lo que sucedió. Exactamente, necesitamos más. Y las escuelas son malísimas, y las que son buenas, las pocas que son buenas son carísimas en un país tan pobre. Ahora bien, la escuela en la que estoy pensando es una escuela que va a revolucionar el sistema educativo haitiano, que va a ser una escuela de referencia, un plan piloto, para llamarlo de alguna forma, y eso que va a ser vinculado con América Latina. Porque las escuelas en Haití, por ejemplo, están vinculadas con otros sistemas que no son modelos para nosotros. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y también esas escuelas, no solo al nivel de educación como tal, pero también debe haber actividades paraescolares. O, por ejemplo, que haya deporte, que haya una cancha de fútbol, de básquetbol, esas cosas. Y también que haya un espacio para tejer lazos comunitarios entre los jóvenes. Hay que saber que Haití es una ciudad de castas sociales. Ricos una parte, los pobres en otra parte. Y yo quiero trabajar para que haya cierta cohesión social en Haití. La inseguridad, todos esos problemas tienen como trasfondo el sistema de castas sociales en Haití. Y otros problemas también, por supuesto. La incapacidad de pensar las relaciones con la comunidad internacional son otras causas. Pero yo creo que esa escuela va a poder resolver muchísimos problemas, tanto educativos como lo que yo llamo paraescolares. Perfecto, don Joseph. Muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos, por exponernos también el proyecto que vamos a apoyar totalmente de Conexión. Me parece pues es un punto de vista muy, muy acertado el iniciar un cambio desde las escuelas. Esperemos que se pueda lograr, que lo podamos ver, y aquí estaremos nosotros para cuando usted necesite hacer su comunicado, su llamado, la solicitud de ayuda, con mucho gusto. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación a este programa, y les agradezco por haber pensado en Haití, en el programa, y sobre todo felicidades por el trabajo para ayudar a que haya un espíritu latinoamericano. Y con respecto a la escuela, les agradecería que, como se dice, que corran la voz de forma tal que, bueno, podemos yo pudiera recibir cualquier tipo de ayuda. No tiene que ser necesariamente de dinero, pero es cualquier material o ayuda que pueda contribuir a la realización de esa escuela. Muchísimas gracias, don Joseph, nuevamente por su participación esta tarde en Conexión Mundial. Muchas gracias. Aprovechamos para hacer una pausa, Luis, y ya volvemos porque todavía hay mucha más información de qué hablar. Continuamos, Luis, y es que el fin de semana pasado estallaron las redes sociales por la extradición desde Cabo Verde, en África, de Alex Saab. El llamado testaferro de Maduro. Sí, y que lo puso muy nervioso. Sí, eso de hecho publicaron muchos medios de comunicación internacionales precisamente, que esta extradición ponía en riesgo la estabilidad del régimen de Nicolás Maduro, porque podría decir muchas cosas que lo pondrían en aprietos. Hubo críticas por esta extradición, hubo apoyo por esta extradición, y una de las reacciones más impresionantes
fue quizás la retirada de los representantes del régimen de Nicolás Maduro de las mesas de diálogo que se están realizando en México, en las que está mediando Noruega. De hecho, el presidente de Colombia dijo algo el domingo que me pareció muy interesante. Ya ahorita además vamos a escuchar parte de las reacciones que dijo, pero dijo que esta decisión de retirarse de la mesa de diálogo mostraba que prevalecían más sus intereses personales que los mismos intereses de los venezolanos. Sí, totalmente, porque, bueno, al menos en lo personal, yo no entendí, tal vez necesitaremos a nuestro corresponsal Héctor Bracamonte para que me explique, no entendí qué tiene que ver una cosa con la otra. O no sé si usted lo sabe, tal vez. Bueno, digo precisamente porque sí hay cierto vínculo. Le digo porque Venezuela, el régimen de Maduro, ha declarado a Alex Saab como un miembro diplomático de Venezuela e incluso hace unas semanas atrás lo había solicitado como miembro de la mesa de diálogo. Pero lo solicita después. Antes de la extradición. Sí, claro, ya él está detenido. Ajá. Creo que ya una vez, si no me equivoco, le había otorgado, porque lo que quiere es darle inmunidad, ajá, siendo un personal diplomático. Uh-huh. Entonces, puedo entender, o sea, no puedo entender que la jugada de Maduro sea llamarlo a la mesa de diálogo. Creo que llamarlo a la mesa de diálogo es bajarle un poco el nivel delictivo, digámoslo de alguna forma, por el que se investiga y verlo como una ficha clave en las negociaciones de paz venezolanas. Pero lo que yo no entiendo, no veo, es cuál es el papel tan importante que va a tener él en ese diálogo. O sea, digamos que la misma oposición lamentó. Le voy a decir por qué. Precisamente porque es por lo que se le investiga. Alex Saab ha sido una figura muy importante en los proyectos de asistencia social en Venezuela, por los cuales se le investiga por corrupción. No, entonces, claro, mientras el régimen de Maduro lo ve como un ángel de la sociedad venezolana, el gobierno estadounidense y 11 países del mundo lo ven como un corrupto. Es que yo ahí lo único que entiendo es que lo quiere salvar. Por supuesto. Por supuesto. Lo quiere salvar. A como dé lugar. Pero no, yo sigo sin entender, o más bien, sin tener un argumento tan válido para frenar la mesa de diálogo porque él no está. Bueno, yo entiendo el papel que él jugó, por ejemplo, que es o uno de los tantos que fue con el proyecto de los CLAP, que fue desastre. Cuando se dieron cuenta, me recuerdo un reportaje, no me acuerdo bien si fue mexicano o colombiano, sobre lo que contenían los CLAP, cómo la calidad de la comida. El CLAP era un bono alimenticio, una cajita que además con muy alimentos. Bien seleccionados sus beneficiarios. Sí, y bueno, a cierto punto recuerdo que una investigación lo que saca, por ejemplo, es que la calidad de los productos era muy mala. Me recuerdo unos que se fabricaban o se empacaban en México de un lugar que, por ejemplo, no tenía ni siquiera una dirección física real, porque los investigadores fueron a la dirección que supuestamente no existía ahí nada. Entonces, lo que yo sigo sin entender es, puedo entender por qué el argumento de querer tenerlo él ahí, pero yo no encuentro un argumento válido para que se frenen las negociaciones, más allá de que estoy en un problema tan grave y me enojo. Yo lo resumo en dos aspectos. Primero, la acción de Estados Unidos. Recordemos que parte de los temas que se negocian en México entre el régimen y la oposición son las sanciones económicas que Estados Unidos ha puesto, y una de las condiciones es que Estados Unidos esté anuente a que los resultados de esta mesa les permita la eliminación de las sanciones. Esta acción de Estados Unidos, a lo que yo podría interpretar, es que le dice Estados Unidos no está colaborando con esa posición de ceder en un aspecto. Y en otro aspecto, más simple todavía, se lo dejo, Luis, yo no le buscaría explicación a muchas de las palabras y acciones de Nicolás Maduro. Pero Estados Unidos no está en la mesa. No está en la mesa, pero es un protagonista de la mesa. Es un actor que, como yo lo veo,
tiene la intención de colaborar. Está a la espera de que suceda, digamos, pero no es un actor en la mesa como tal, como para yo decir o ponerlo ahí en jaque. Pero es que son los puntos principales. La oposición pide elecciones legítimas y el régimen pide eliminar sanciones. Entonces es casi que el punto medular para el régimen. Y que te traicione en medio de una mesa de negociación, traición, entrecomillado, es una razón para decir, si no me va a hacer esto, no me va a eliminar sanciones. Claro, pero digamos, lo que yo veo, el juego digamos, de los participantes es, sale perdiendo obviamente la oposición, porque el oficialismo está tratando de poner en jaque a quien pone las sanciones. Sí, pero yo creo que también a Nicolás Maduro le funciona. Recordemos que las elecciones regionales van a ser en poco menos de un mes, o en un mes exactamente, 21 de noviembre, y es justamente lo que la oposición está pidiendo, legitimidad en estas elecciones. Le queda conveniente hacer el berrinche para poder seguir con sus ideas y mantenerse así. Además que yo creo que Nicolás Maduro está muy molesto porque si Alex Saab habla, puede verse envuelto en varios escándalos, que además es interesante porque hay varias personas involucradas, y lo que se dice, que de hecho lo estaba leyendo acá como parte de nuestras fuentes en el diario El País, voy a citar este párrafo rápidamente. Dice: los programas asistenciales del gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar la escasez que se disparó entre 2013 y 2017 han resultado ser, según la justicia estadounidense, un nido de corrupción que involucró a varios ciudadanos colombianos cercanos a la cúpula chavista. ¿Quién es la figura principal? Alexander Saab. Entonces, eso yo no tengo la duda. Es que ahí es donde está el punto. No, para mí el tema simplemente se reduce en intenciones de Nicolás Maduro a seguir sosteniendo una mentira y una inocencia que no es. O sea, difícilmente, es muy difícil. Bueno, pero yo no creo que se ocupe de un juicio ni las declaraciones de Alex Saab para entender eso. No, pero de falsos argumentos es que viven los regímenes. Pero yo digo, para finalizar, porque ya nos comimos lo que quedaba, yo no lo veo como un argumento, y muy difícil cuando Estados Unidos, la justicia te pone las manos encima, no es al azar. O sea, algo tienen muy y en medio, muy sustantivo. Yo me cuestioné en el momento de la extradición, ¿por qué en medio de una negociación? Porque eso es como decimos popularmente, torear. Eso sí podría ser un fallo. Cosas. Pero lo que pasa es que Estados Unidos tampoco quiere decirle a Nicolás Maduro, porque estén negociando, usted hace lo que le da la gana conmigo. Es la interpretación que le doy. No, pero yo creo que tal vez en ese punto esperar un poco, tal vez pudo haber sido una mejor. No, habría que ver cuál es la postura de Estados Unidos. Pero bueno, yo sí considero que para terminar la mesa no va para tanto, pero sí entiendo por qué. Sí, o sea, ¿por qué la presión? Pero bueno, escuchar las reacciones del presidente de Colombia, que además es muy ligado a Alex Saab, porque este es de origen colombiano. Ligado en el sentido de la nacionalidad y lo que involucra también al país. Sí. Criminal, y yo espero que todos los aportes que haga Alex Saab a la justicia de los Estados Unidos también muestren lo que hay detrás de esa red. Y es una narcodictadura que ha pretendido utilizar esta red para lavar dinero. La justicia también sirva para que se consoliden las denuncias que de tiempo atrás viene haciendo Colombia, que es ese contubernio que tiene el régimen de Maduro con grupos terroristas y narcotraficantes. Yo creo que es... Bueno, yo creo que Nicolás Maduro se asustó bastante, y tal vez la siguiente declaración de él le pueda dar un poquito más de claridad, Luis, en cuanto a las dudas que tienes sobre la mesa de diálogo. Pasaron por encima de todo, llegó un avión, se bajaron unos matones, unos sicarios, lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba como casa por cárcel, y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la familia ni a nadie. Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional. Por lo menos las declaraciones de Nicolás Maduro dejan dejan una respuesta sin respuesta, digamos. A mí me deja claro, más bien mi punto de, o sea,
Es una extradición, entre dos naciones, no es un secuestro, no son sicarios. Entonces, pues, eso es donde yo Por digo, eso es que yo le digo que tratar de entender las acciones de Nicolás Maduro nunca ha sido las fácil. de Nicolás, quiero las de la mesa, pero bueno, esto todavía está porque Alexander Saab todavía no ha hablado lo que está esperando el 1 de noviembre. Hasta el 1 de noviembre. Entonces, ¿pero quién es Alexander Saab? Vamos a escuchar quién es Alexander Saab, pero creo que tenemos también quiénes son otros. Ahorita vamos a escuchar también. Vamos a escuchar, a ver si nos da tiempo. Sí, esperamos. Alexander Saab, Héctor Bracamonte, analista venezolano, nos explica. En cuanto al caso de Alex Saab, debemos tener en cuenta que desde 2017 ha sido señalado reiteradas veces como el testaferro de Nicolás Maduro, inicialmente tras las acusaciones de la ex fiscal general Luis Ortega Díaz. Saab es acusado de ser parte de un complejo esquema de corrupción que operó en primera instancia a través del suministro de casas prefabricadas de la conocida Misión Vivienda por medio de un contrato firmado en Miraflores en el año 2011. Cuyos materiales de construcción provenían de Ecuador y se ha calculado un total de $156 millones por concepto de exportaciones ficticias y con sobreprecio, aunque se estima que los negocios ilícitos podrían superar los 2.000 millones. Posteriormente nos encontramos con la supuesta malversación de fondos derivados de la ayuda alimentaria distribuida a través del sistema CLAP, que se ejecutó a través de la empresa Group Brand Limited, utilizada para realizar sobornos y adjudicarse contratos con sobreprecio. También desempeñó un papel importante dentro de los acuerdos para la venta de oro a países como Turquía, como resultado de la explotación ilegal del arco minero del Orinoco, y participó muy puntualmente en las negociaciones con Irán para traer combustible al país durante la última crisis. Teniendo en cuenta esto, podemos encontrar otros aspectos que resultan interesantes. El primero de ellos se da tras su captura en Cabo Verde, donde entidades como el Tribunal de la Comunidad Económica de África Occidental ordena su liberación y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a que se suspendiera la extradición para estudiar mejor el caso. También cabe señalar que tras su extradición el gobierno venezolano parece haber tomado algún tipo de represalias al aprehender a 6 empresarios de Citgo que se encontraban bajo arresto domiciliario, lo que podría suponer un condicionante a tener en cuenta durante el desenvolvimiento de su juicio. Ese es Alex Saab, quien está siendo enjuiciado en Estados Unidos después de haber sido extraditado el fin de semana, pero podríamos decir que poniendo en más aprietos al régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos pidió la extradición de 2 figuras más que están en manos de las autoridades españolas. Se trata de Hugo Carvajal y de Claudia Díaz. Sin embargo, creo que las declaraciones de estas personas solo van a desenmarañar toda una ola de corrupción que existe en Venezuela desde Hugo Chávez y que también han criticado a Nicolás Maduro, por lo cual son enemigos o son de la oposición del régimen de Maduro y han sido también solicitados para ser extraditados a Venezuela para ser juzgados también por otros delitos, dentro de esos delitos que se les ocurre a los regímenes que son de traición a la patria y todas estas cosas, ¿verdad? Muy cercanos que tenemos nosotros. Sí, aquí también. Pero vamos a escuchar porque Héctor Bracamontes nos habla de quién es Hugo Carvajal, quien está en España, bajo las autoridades españolas, iba a ser extraditado a Estados Unidos, pero hoy justamente se anuló esa extradición, por lo menos temporalmente, porque hay un proceso, hay un vicio de tratamiento de procesos que hace que no sea extraditado, además que también está abierto el proceso en Venezuela y que al parecer estratégicamente para que no lo extraditen a Estados Unidos, Hugo Carvajal está ayudando con las autoridades españolas en el proceso de hablar y abrir algunas informaciones importantes. Decía un analista en un artículo de BBC Mundo
que esto es Pandora Papers Plus, porque revelan más que documentos las declaraciones de estas personas. Pero vamos a escuchar a Héctor Bracamonte. En cuanto a Hugo Carvajal, el exdirector de Contrainteligencia, podemos encontrarnos con una estructura de menor complejidad. En 2008 fue sancionado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos por presuntamente ayudar a la FARC en operaciones relacionadas al tráfico de drogas. Durante 2011 y 2013 se presentaron las primeras acusaciones en su contra, la primera de ellas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y la segunda en la Corte del Distrito Sur de Florida, ambas relacionadas a su aparente conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos y de su presunta complicidad con los cárteles colombianos. Adicional a ello, fue detenido en el año 2014 por las autoridades de Aruba, pero su estatus de diplomático le permitió seguir en libertad. Lo interesante con el caso de Carvajal ocurre a partir del año 2019, cuando éste expresa su respaldo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y acusa a Maduro de ser el responsable de la crisis del país y de bloquear la entrada de ayuda humanitaria. Por lo que el gobierno emite una orden de captura internacional y lo acusa de traición a la patria. Ese año fue arrestado por funcionarios de la Policía Judicial de España y desde entonces tanto el gobierno de Venezuela como el de Estados Unidos han solicitado su extradición. El retraso de la misma puede deberse a un cúmulo de circunstancias más allá de las explicaciones emitidas públicamente. Carvajal ha afirmado tener información determinante sobre el financiamiento del gobierno venezolano al partido Podemos de España y al gobierno de Cristina Kirchner en Argentina. Por un lado, el partido político español Podemos formó parte del Centro de Estudios Políticos y Sociales, donde Pablo Iglesias ejercía como el responsable de los análisis estratégicos entre el gobierno venezolano y el Centro de Estudios. Podemos recibió numerosos pagos por asesorías y por proyectos cuyos fines eran estrechar los lazos con los representantes de las escuelas de ideología socialista. Y por otro lado, el caso del financiamiento al entonces gobierno de Cristina pasa por la supuesta entrega de numerosos maletines con dinero en efectivo que pasaban con la ayuda de sobornos, además de los diferentes donativos realizados por el gobierno venezolano, como hospitales y demás. Bueno, otra persona también vinculada a esos escándalos de corrupción que vienen generando una ola bastante grande, y es que la asistencia social, el hambre, la necesidad y la pobreza en la que se ha sumergido Venezuela ha sido aprovechada por muchos. Sí, y si lo hacemos un análisis que no es nada profundo, pues la situación, la ayuda, o sea, la pobreza, la situación social generada por el mismo gobierno, por el mismo régimen, pues ayuda a hacer terminar con todo este entramado. Es la raíz que ha provocado la pobreza. Sí. Uh-huh. Entonces, además de que crea la pobreza, me aprovecho de ella y lucro con ella. Uh-huh. Aquí Marquito nos está mandando un mensaje. Aquí lo escucho en el audífono. Y también está Claudia Díaz. Para finalizar ya. Ajá, para concluir, Claudia Díaz, quien es... ella sí será extraditada de España, ya el gobierno español autorizó la extradición, no había sido extraditada antes porque también estaba siendo investigada en España por la compra de una vivienda con dinero proveniente de Suiza. Pero rápidamente ya para despedirnos, Héctor Bracamonte nos habla de quién es ella. Finalmente, el caso de Claudia Díaz, quien ejerció como directora de la Oficina Nacional del Tesoro y fue secretaria del Fondo de Desarrollo durante el gobierno de Hugo Chávez, fue destituida en el año 2013 por Nicolás Maduro, poco después de su llegada al poder. En 2016, el nombre de su esposo, ex guardaespaldas de Hugo Chávez y quien también espera una orden de extradición, sale a la luz tras el escándalo de los Panama Papers. La Fiscalía venezolana en ese entonces señaló
que la pareja recibió apoyo de los abogados de Mossack Fonseca para lavar dinero, evadir sanciones e impuestos a través de empresas offshore. En 2018 es detenida por las autoridades españolas a petición del gobierno venezolano por crímenes de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. Sin embargo, las cuestiones relacionadas a los crímenes en contra de los derechos humanos de los que se acusa al gobierno no permitieron que se llevara a cabo la extradición. Para el año 2020 fue detenida nuevamente, esta vez a petición del gobierno de Estados Unidos, pero su extradición se retrasó al ser investigado por la justicia española por la compra de una casa de 1.8 millones de euros con dinero procedente de una cuenta bancaria en Suiza. Adicional a ello, es acusada de recibir sobornos por parte de quien fuese el dueño del canal de noticias Globovisión en un cambio de divisas multimillonario. También es importante señalar que Díaz ha declarado que los altos funcionarios, incluyendo a Maduro, emitían órdenes fuera del marco de la ley cuando Hugo Chávez no estaba apto para ejercer, por lo que es posible que se produzcan señalamientos importantes a estos altos mandatarios durante su juicio. Bueno, y nos pasamos un poquito, pero es que hay demasiada información importante. Sí. Nos faltó todavía más de qué hablar. Teníamos un tema con Brasil, pero tal vez más adelante lo podamos seguir en redes o el próximo viernes. No creo que pierda en actualidad. Sí, nada más para finalizar, ya agradecido con Marquito por este tiempo. Marquito, nuestro operador de cabina. La noticia que ha circulado, que tal vez no es ni política, ni económica, ni social, pero fue lo que sucedió con el actor Alec Baldwin, ¿verdad? Están rodando una película, la película Rust, con un arma de supuesta utilería, pues se dio un accidente y el actor, que es muy conocido, muy famoso, pero en los últimos años saltó más al ojo público porque interpretaba a Donald Trump en el programa Saturday Night Live, pues disparó el arma y mató a la directora de fotografía, Alina Hutchins, de 42 años, e hirió también al director de la película, de esta película, Joel Sousa, y pues bueno, totalmente un accidente, lo que parece ser. No hay mucha información, pero esperemos en los próximos días se aclare qué fue lo que sucedió. El actor está muy, muy, muy conmovido, pues obviamente fue un accidente. Por supuesto, una lamentable noticia, y nosotros nos vamos. Agradecemos su compañía y el próximo viernes, sí, a las 6 de la tarde los esperamos en Conexión Mundial. Nos despedimos. Somos Conexión Mundial.